El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Voy a comenzar una serie que lleva por título Dios como Creador. Y le sugiero que no se la pierda. A lo mejor se va a recordar. Y eso está bien que recuerde. Pero había un programa de televisión de concurso que decía: concéntrese para que no se le olvide. Concéntrese para que no se le olvide. Dios como creador. Vamos a mirar el libro de Job, capítulo 38, versículo 4. Job 38, 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Mire, cuando Job pasó por la prueba, la Biblia dice que Job no maldijo a Dios. A pesar de la prueba, no maldijo a Dios, pero sí le preguntó y le reclamó a Dios. Y eso no está mal. A veces hay cosas que nos suceden que no entendemos y Dios espera que le preguntemos y que le reclamemos sin necesidad de insultarlo ni maldecirlo. Entonces Job entra a hacerle preguntas a Dios porque él no sabe por qué le cayó todo lo que le cayó. Yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que él murió y quedó sano. O sea, ni supo por qué le cayó todo lo que le cayó. Porque así es Dios. Dios obra de maneras extrañas. Entonces aquí Dios le hace una pregunta a Job y le dice: ok, tú te crees muy sabio, tú te crees el sabelotodo, tú te crees el que tienes 500,000 doctorados, el que nadie te puede engañar. Entonces resuélvame esta pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Porque a veces el corazón del hombre es tan arrogante que cree que Dios es su sirviente, que cree que Dios tiene que hacerme caso, que yo quiero esto así, así, hágame caso. Es todo lo contrario. Entonces cuando Dios le hace esta pregunta a Job, y usted lee los versículos restantes después, se lo dejo de tarea en su casa, empieza Dios a decirle y a revelarle incluso que la tierra es redonda. La Biblia ya lo decía en el libro de Job, que la tierra era redonda, que está sostenida y suspendida en el espacio. Ya lo decía el libro de Job. En esa disertación donde Dios empieza a decirle: bueno, entonces ahora dígame, ¿quién hizo esto? ¿Y cómo se sostiene esto? ¿Y cómo se creó esto? A ver, explíqueme. Ahí Dios empieza a revelar un sinnúmero de cosas. Empieza Dios a mostrar en su palabra que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces la tierra es redonda, circular. Y que la tierra está sostenida en el vacío. Y eso miles y miles de años después fue que la ciencia lo descubrió. Pero ahí está. Pero nos vamos a concentrar en esto solamente porque no conocemos a Dios como creador. Conocemos a Dios como mi servidor, pero no como el creador. Cuando usted entiende y ve a Dios como creador, usted sabe que Él te conoce todo. Todo. Tus partes buenas y malas. Dice el libro de Jeremías que el único que conoce el corazón del hombre es Dios, ni siquiera el hombre. ¿Y quién tiene corazón? El hombre.
Y el hombre no conoce su corazón, lo conoce solo Dios. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Cuando usted crea un invento y el invento se bloquea, ¿quién sabe cómo desbloquearlo? ¿El que lo inventó? ¿El que lo creó? Por eso cuando usted lee la Biblia con otra óptica, lo que hablamos el otro día, cuando usted lee la Biblia con ojos espirituales, usted entiende del porqué de muchas cosas. Usted entiende por qué Dios le dijo al pueblo de Israel no coman cerdo. Usted entiende por qué Dios le dijo al pueblo de Israel no coman carne. Usted entiende por qué Daniel el profeta le dijo al rey, déjeme comer solo verduras. Y si me enfermo, entonces ahí sí como el alimento que ustedes consagran a sus dioses. Porque cuando tú no entiendes, o cuando estás falto de entendimiento, lo primero que usted va a decir, ve, hay que ser vegetariano. Daniel fue vegetariano. No, Daniel no fue vegetariano. Daniel por un corto tiempo quiso probarle a los babilónicos que la comida consagrada que ellos tomaban a los dioses, si él no la comía, igualmente iba a vivir, porque ellos pensaban que tenían que primero consagrar sus alimentos a sus dioses y luego comerlos para vivir, si no morían. Entonces Daniel le dijo, les voy a probar que mi Dios es más poderoso. Déjenme comer solo verduras, lo que ustedes no le consagran a sus dioses. Y si me enfermo de muerte, entonces ahí sí, ¿cómo? ¿Y qué pasó? Se mantuvo lúcido. Entonces el que no tiene entendimiento va a decir, ve, Dios es vegetariano. Si fuera así, entonces Dios como creador le hubiera dicho a Adán y a Eva, no coman ningún animal. Pero ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? De todo lo que hay en el huerto, comerás. Todo. Ay, ¿sí ve que no hay que comer cerdo porque es pecado? Lo que pasa es que comer carne en el desierto por 40 años te va a hacer daño. Entonces ese fue el caso específico en el que Dios le dijo al pueblo de Israel, no coman cerdo. Hoy la ciencia descubrió, escuchen, que la grasa de cerdo es buena. Y el aceite de la grasa del cerdo, eso lo que popularmente se conoce como manteca, es bueno. Y el aceite de esos de girasol, de oliva no. El aceite de girasol, esos aceites que son blancos, casi blanquitos, transparentes, son pésimos para la salud. Los aceites vegetales, pero gracias, son pésimos para la salud. Pésimos. Lo que pasaba era que en el desierto el único alimento que les podía sostener sin enfermarse era el maná. Y ellos de rebeldes dijeron, queremos carne, y Dios les mandó carne, ¿y qué pasó? Se enfermaron y murieron. Entonces cuando usted ve con otros ojos a Dios como creador, el Dios de la Biblia, usted entiende muchas cosas. Pero es que es un mandamiento no comer a cerdo, pero es que si Dios les dice como sugerencia, entonces comerían cerdo. Entonces Dios lo puso como mandamiento para que obedecieran. Entonces volvamos aquí. La pregunta es, ¿dónde estábamos cuando Dios fundó la tierra? Mire esto. Fundaba viene de fundir. Y fundir es unir bajo el fuego lo creado. Fundaba, la palabra fundaba viene de fundir. ¿Y qué es fundir? Unir bajo el fuego lo ya
creado. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo unía bajo el fuego lo ya creado? ¿Sí ve? ¿Ve lo que estaba diciendo? Cuando yo fundaba la tierra, cuando yo unía bajo el fuego lo que creé, ¿usted dónde estaba? Entonces vamos a mirar esto. Mire esto, el polvo. Vamos a mirar el polvo. Cuando el cuerpo humano muere y se descompone, ¿se hace qué? Polvo o cenizas. Siendo esta la mejor prueba de que Dios sí hizo al hombre del polvo del barro. Si nos hubiera hecho del agua, pues entonces cuando nos van a cremar, quedan goticas de agua, ¿no? O queda vapor de agua, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 19. Mire lo que dice Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Cualquier persona que lea este versículo sin entendimiento dice, ay, el hombre está en otro planeta. ¿Sí o no? Ay, mire, ¿sí ve? Ay, el hombre estaba con los extraterrestres. Porque la palabra dice cuando vuelvas a la tierra, ay, no estaba en la tierra, estaba en otro planeta. Eso es leer la Biblia sin el entendimiento. Pero aquí cuando está hablando de con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, es hasta que muramos. Hasta que volvamos a hacer polvo. Y dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Sí ve? Job capítulo 10, versículo 9. Mire esto, dice, recuerda que me hiciste del polvo, me harás volver tan pronto al polvo. O sea, Job en medio de su angustia, de no saber por qué le pasó lo que le pasó, yo creo que él decía, ala, ¿qué fue lo que hice? Ala, ¿en qué me equivoqué? Porque la Biblia no dice que Dios mandó un ángel para decirle, tranquilo, Job, es una prueba, aguante, ¿no? Eso no pasó con él. Dios guardó silencio. Entonces Job le dice, Señor, tú me hiciste del polvo de la tierra, tan pronto voy a morir. O sea, voy a morir tan joven. Entonces, ese es el polvo, primer elemento, polvo. Mire esto, otro elemento, los metales. Los metales se funden bajo el fuego. Y en el caso de los metales voy a hablarles solo de dos: el oro y el hierro. La ciencia ha comprobado que el ser humano tiene los mismos minerales que compone la tierra, porque del polvo fue hecho el hombre. Los principales minerales en el cuerpo humano son calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre, magnesio, manganeso, hierro, yodo, flúor, zinc, cobalto y selenio. Todo eso lo tiene usted. ¿Quiere que le diga algo? Eso también está en un puñado de tierra. Increíble, ¿cierto? En un puñado de tierra también están estos mismos minerales que están en tu cuerpo. Entonces, cuando toman un puñado de tierra y un puñado de ceniza de un cuerpo ya que ha sido cremado, tiene los mismos componentes minerales de la tierra. ¿Qué más pruebas quiere de que fuimos hechos del polvo, no de la evolución? No venimos del mono. A veces tenemos cara de mono y a veces nos hacemos los monos o nos ven cara de mono, pero no somos monos. O sea, yo cuando decidí casarme y tener una familia, yo tuve un varón, no tuve un mono.
Los monos tienen monos. Los humanos tenemos humanos. Pero bueno, ese es otro tema. También nuestro cuerpo contiene oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, sulfuro, sodio y ojo con oro. ¿Usted sabía que en su cuerpo tiene oro? ¿Ve? Porque hay que venir a NBI. Usted tiene oro en su cuerpo. Mire, escúchenme. En el Medio Oriente, si no estoy mal, creo que es en Dubái, comen oro. A usted le pueden servir un café y encima le echan oro. Y allí usted puede tomarse su café con una laminita encima de oro y no le hace daño. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene oro. La diferencia es que cada uno de estos elementos están en nuestro cuerpo en la cantidad exacta y necesaria para darnos la vida. Si usted tiene más de uno que del otro, se enferma. Por ejemplo, hablemos del calcio. Si usted tiene exceso de calcio, se enferma. Si a usted le hace falta el calcio, se enferma. Entonces, todos estos componentes, en la medida exacta que Dios lo puso, te provee salud. Entonces, en el caso del oro, usted y yo solamente tenemos 0,2 miligramos de oro. Ahí donde usted dice, y me iba a poner una calza de oro. Sí, pero tenemos oro. ¿Vamos bien? Ok. No. Por eso usted debe decirle, usted vale oro, mi amor. Al 0,2 miligramos, pero vale, mamá. Números capítulo 31, versículo 22 al 23. Mire que estamos hablando de los metales. Ciertamente, el oro y la plata, el bronce y el hierro, acuérdense que voy a hablarle de dos metales, oro y hierro, estaño, plomo y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Cuando usted lee esto, a primera vista usted dice, sí, por el fuego. Esto tiene una revelación extraordinaria. El texto aquí dice que el oro y el hierro se pasan por el fuego. Este texto dice que el oro y el fuego el oro y el hierro resisten el fuego. Es decir, que pueden ser pasados por el fuego sin ser destruidos. Ojo con lo que le estoy diciendo. Se lo voy a volver a repetir. Este texto lo que está diciendo es que el oro y el hierro pueden ser pasados por el fuego sin que se destruyan. ¿El qué? El oro y el hierro. ¿Sabía usted que somos hierro y somos oro? Por eso cuando pasemos por el fuego debemos alegrarnos, porque estamos siendo limpiados. El oro refinado es aquel que pasa por el fuego, limpiándole sus impurezas, y así adquiere mucho más valor. El oro impuro pesa más y vale menos, pero una vez es refinado por el fuego, pesa menos, pero vale más. ¿Por qué? Porque es 100% puro. Entonces, cuando usted se sienta que está pasando por el fuego, dígale, Señor, gracias porque me estás limpiando.
Y una vez te limpia, adquieres valor. La palabra dice que no morirás ni te quemarás a causa del fuego. Dígame amén a eso. Porque dice la palabra, la llama no arderá en ti. Isaías 43:2. Mire qué belleza. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, es decir, no te vas a ahogar. Ojo a esto. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, no seremos combustible para el fuego. Wow. Entonces mire lo que está diciendo el texto. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Díganlo con confianza. A ver. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿Por qué el texto dice que no nos vamos a quemar si pasamos por el fuego ni la llama arderá en nosotros? ¿Por qué? Porque somos hechos de oro y hierro. Y el oro y el hierro no se consume ni se destruye cuando pasa por el fuego. Wow. ¿Está pasando por una prueba? Gracias, Señor. Soy oro y soy hierro. Hágale, métale más candela. Que quiero ser más limpio, Señor. Mire, cuando yo entendí esto, yo entendí el propósito de Dios en mi vida. Ya, listo, Señor. ¿Quieres que pase esto? ¿Quieres que viva esto? Listo, lo hago, Señor. Si se cerró esta puerta, Señor, ¿quieres que yo busque otra puerta? Listo, Señor, lo haré. ¿Sabe qué le pasó a Isaac? Mire, ellos eran nómadas. ¿Sabe qué significa nómada? Que van viviendo depende del lugar. Entonces ellos, el lugar donde se asentaban, lo primero que hacían era abrir un pozo de agua para tomar ellos, para sus alimentos y para sus animales. Dice la palabra que cuando llegó Isaac a un lugar, abrió el pozo y al día siguiente, cuando amanece, los enemigos, los vecinos, le habían sellado ese pozo a Isaac. Isaac en ningún momento dijo, ay, me cerraron el pozo, es que Dios no quiere que esté aquí. No, él sabía el llamado de Dios. ¿Sabe qué hizo? Abrió otro. Llegó la noche y se acostaron a dormir. Y cuando amanece, otra vez, los enemigos le sellaron el segundo pozo. Cuando Isaac abrió el último pozo, dice la palabra, los enemigos le dejaron. Escúcheme, ¿a quién también dejó el enemigo? A Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús fue tentado en el desierto por 40 días y Jesús le refutaba con la palabra, dice que Satanás le dejó y se apartó de él. Cuando los enemigos vieron la fe de Isaac, la perseverancia de Isaac, que le cerraban un pozo y él abría otro, y le cerraban un pozo y él abría otro, y le cerraban un pozo y él abría otro, en el último pozo dijeron, ay no, ya dejémoslo quieto. ¿Cuántos? 4 pozos. ¿Qué texto está? ¿Dónde está eso, pastores? Génesis 26, 18. 4 pozos. Abría uno y cuando amanecía lo encontraba cerrado. ¿No le ha pasado? Usted se acuesta a dormir y deja todo listo y cuando amanece encuentra el desorden. Fueron 4 pozos. ¿Sabe qué significa el número 4 en la Biblia? Orden. Entonces cuando Isaac puso orden,
Los enemigos dijeron, ya no molestemos más. Y tú, guau. Wow, yo no sé a quién el Señor le está hablando. ¿Te cerraron la puerta una vez? No me preocupen, acuéstese a dormir. Levántese y empújela otra vez. Se la volvieron a cerrar. No importa, acuéstese a dormir, levántese. Ahora dale piedras a la puerta. Pero de que se abre, dígame amén. Porque tú tienes una promesa. Y ya hemos aprendido que la única manera de que la promesa se cumpla es porque el que la recibe honra a Dios. Eso ya lo hemos aprendido. ¡Wow! Entonces por eso, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabe qué significa que la llama no arderá en ti? Que se va a apagar. Porque no hay combustible para que siga ardiendo. Se va a apagar. Aguante. Resista. Tienes oro. Tienes hierro dentro de ti. Mire esto. En la tabla periódica, el hierro se representa con dos letras, con la F y con la E. Entonces, ¿usted qué tiene? Fe, que tiene hierro. Por eso la llama no arderá en ti, porque tienes fe. Ay, me cerraron el pozo. Ay, no, pobrecito de mí. Se va a chicharrar. Pero, ay, me cerraron el pozo. Listo, papá, me lo cerraron. Señor, me lo cerraron, voy a abrir otro en tu nombre. ¿Sabe cuál fue la diferencia de Simón el pescador y Pedro el apóstol? La diferencia la marcó una noche cuando el Señor les visita en la famosa pesca milagrosa. Ellos habían pescado toda la noche y no habían encontrado ningún pez. Y cuando el Señor se les acerca, les dice: ¿qué pasa con ustedes? No, Señor, ya estamos lavando las redes, ya pescamos toda la noche y no conseguimos nada. Y el Señor les dice: echen otra vez, echen las redes, pero échenla por la derecha. Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Entonces, Pedro entiende, perdón, ahí era Simón. Pedro entiende y dice: wow, listo, Señor, lo volveremos a hacer, echaremos las redes por la derecha como tú lo dices. Entonces, al echar las redes por la derecha, la echaron en el nombre de Jesús. Y la palabra dice que Dios nos sostiene con la diestra de su justicia. Por eso pescaron. Por eso pescaron. Entonces, en la tabla periódica, el elemento, el hierro, se representa con la F y la E. Y la F y la E significa fe. Por eso no se quema en el fuego. Por eso tu fe no se debe quemar en la prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Mira lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra ¿qué? Fe. Wow, nuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? El oro. ¿Sí está viendo, no? Que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que sí o sí, todos pasamos por el fuego. Pastor, ¿y cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? Cuando estemos en la presencia del Señor. Porque la palabra dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero si usted cree que por volverse cristiano se le acabaron los problemas, no. Siguen. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora usted sabe que tiene fe.
Entonces con fe va a afrontar los problemas. ¿Qué le pasó? No, que me pasó esto. ¿Qué le pasó? Tranquilo, vamos en el nombre del Señor, intentémoslo de nuevo. Es diferente a como antes. ¿Qué no? ¿Qué me pasó? ¿Le pasó eso? Ay, lo siento mucho. Así actuábamos antes. Ahora no. ¿Qué le pasó eso? Tranquilo, hermano. Vamos a orar y otra vez intentémoslo. El Señor permitió que el hombre clasificara el hierro con la sigla Fe para dejarnos una revelación importante. Dios colocó en nosotros la fe necesaria para resistir el fuego, así como el hierro lo puede resistir. Pero ahora miremos el oro, mire esto. En la tabla periódica, el oro se representa con la letra A y la letra U. En latín es aurum, que es traducido brillante amanecer. Y usted tiene oro. O sea que usted está destinado a tener un brillante amanecer si tiene fe. Entonces, por tal razón, si pasa por el fuego, tendrás mucha fe, y esta fe te llevará a un brillante amanecer en Dios. Dígame amén a eso. Por eso tenemos oro y tenemos hierro. Wow. ¿Sí ven? Isaías 62 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dígame amén a eso. Por eso viene un brillante amanecer para ti. Wow. Qué bendición. Entonces la próxima vez que se sienta aporreado, diga: no, Señor, yo tengo hierro y tengo oro. Digo, yo tengo mi fe intacta y esa me va a llevar a un brillante amanecer en Dios. Ahora miremos otro elemento, el agua. El cuerpo humano también contiene un alto porcentaje de agua. Indudablemente lo necesita para vivir. Al tener sed, el hombre ingiere agua para hidratarse, y esta agua es evacuada al miccionar o por medio de los poros cuando sudamos. Números capítulo 31, versículo 23 al 24. Dice: todo lo que resiste al fuego, estamos tomando otra vez ese texto, por el fuego lo haréis pasar y será limpio. Y bien que ahora que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos al séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Aquí habla de las aguas de purificación, porque ¿qué hace el agua? Limpia. ¿Qué hace la palabra de Dios? Limpia, purifica. Ahora, existen dos generaciones: la que pasa por el fuego y su fe queda intacta, y la que no resiste el fuego o la prueba y entonces debe ser pasada por el agua. Nadie que desee ser discípulo de Cristo está exento de ser limpiado, bien sea por el fuego o bien sea por el agua. Todos debemos ser limpios, es decir, santos, porque Él es limpio, es decir, Él es santo. Ezequiel 47, versículo 3 al 5.
Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar. ¿Porque qué? Porque las aguas habían ¿qué? Crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Mano, no nos vamos a ahogar en las pruebas, dígame amén a eso. El Señor tiene el control de todo. Él nos llevará hasta el punto de tener que nadar en las aguas. Pero si la prueba ya está llegando hasta el cuello y usted dice, ay no voy a nadar, pues se ahoga. Usted tiene solo dos opciones, o se muere o chapalea. Sale a flote, chapalea, hermano. Yo prefiero chapalear. Dele, tire brazo. Wow. Ahora mire, Ezequiel 47, pero el versículo 9, mire esto. Y toda alma viviente, ¿que qué? Escuche esto. Debes nadar en los ríos de Dios. Debes nadar en las aguas, en la voz de Dios. Tienes que nadar en el agua, en su palabra. Porque dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué pasa? Vivirá. Wow. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Si usted decide no nadar, hermano, no va a vivir. El proceso de purificación en nosotros será tan satisfactorio que el que lo pase vivirá. El que pase a nado vivirá. Tendrá sanidad. Conseguirá muchísimos peces. ¿Sabe qué significan los peces? Discípulos. Por eso este año el que se quede solo con lo que el pastor le enseña, toda su vida se estancará. Pero el que decide buscar a otro a quien enseñarle lo que su pastor le enseña, tendrá muchos peces, frutos. Por esa razón algunos, por más de que lo intentan, no pueden hacer discípulos. Predican a unos y a otros, pero nadie les sigue, porque le falta ser limpios primero. Y la limpieza duele. Ahora te tengo una buena noticia. Tú eres una generación de oro, dígame amén, porque vales mucho. Y eres una generación de hierro, dígame amén, porque tienes fe. Isaías 43, versículo 3 al 4 dice, porque yo soy tu Dios. ¿Y qué dice? Uy, no, espere, otra vez. Mire, esto le está diciendo el Señor a una generación de oro y de hierro, una generación de fe que viene por un brillante amanecer. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo, dice el Señor. Yo soy el Dios santo de Israel. Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué naciones enteras, como Sabá, Etiopía y Egipto. Tú vales mucho para el Señor. No te eches a perder.
En medio de la prueba, no te eches a perder. Dios es tu creador. Conócelo como tu creador. Él puso en ti algo que se llama fe. Él puso en ti algo valioso que es un brillante amanecer. No te eches a perder con la incredulidad. No te eches a perder con el enojo. No te eches a perder. Este programa fue presentado por Cadena NBI.